Chao, Walter. La primera pregunta que siempre me gusta hacer es para romper un poquito el hielo. ¿El Walter Lema entrenador hubiera puesto a Walter Lema jugador en su equipo hoy? Sí, creo que sí. Sí, sí, porque me gustan mucho los jugadores mixtos, más de que puedan cumplir varias funciones. En ese aspecto sí, creo que sí. De todas maneras tendría mucho que aprender. Hoy me doy cuenta. ¿Pero por qué? ¿En qué cosas? Y tácticamente, hoy entiendo mucho más el juego de lo que entendía cuando jugaba. No hay ninguna duda de eso. He aprendido mucho más después de terminar la carrera que antes. Antes nos hacíamos así un poco a las experiencias propias y no había un desarrollo táctico tan avanzado como el de ahora. Esa es Eso, una de las diferencias, podría ser, entre el futbolista de hace 20 años, o 25, 30 años. Era más silvestre que el de hoy. y tenía como muchas cosas en esa época, tenía mucho menos información en realidad. Eh, Así que el entrenador pedía en ese momento y tenías que hacer con la información básica que en ese momento había. Si en algún momento arrancaron los videos y bueno, y se veía alguno que otro cuando la televisión lo permitía y uno con los años iba conociendo a los rivales que no cambiaban tanto como ahora. Entonces ya la información la tenía a raíz de eso, pero no había la comunicación que hay hoy, lógicamente, y mucho menos la información. Entonces, en ese aspecto había mucho menos desarrollo. Y en ese no haber tanta información, también yo creo que el futbolista, no sé si coincides, el futbolista de esa época le gustaba ver más que lo que ve hoy. Probablemente, o lo poco que tenía para ver. Eh, eh, Creo que en ese momento necesitaba desarrollarse más todavía, se ocupaba mucho más de uno mismo porque había menos distractores en juego y después alcanzaba a ver lo que podía. Entonces, dentro de lo que había en ese momento estaba a tope en el conocimiento, definitiva. Hoy hay tanta información por todos lados y tantos distractores que hoy al jugador se le hace complicado adaptarse. ¿Era más rebelde el jugador de tu época que el de hoy? Rebelde en todo Es sentido, ¿no? probable. No digo Es, solamente contestatario, hablo de que por ahí tomaba más decisiones dentro de la cancha solo. es probable, había gente más grande también. Había jugadores más grandes. Antes los planteles están conformados al revés. Mucha 70-80% de jugadores grandes y 20% de chicos. Entonces, sí, había jugadores con más experiencia, con toma de decisión más desarrollada y hoy es al revés. Hoy hay un 80-20 más de chicos, entonces el proceso de aprendizaje está todavía en formación el jugador. ¿Por qué te retiraste a los 28? Porque el mercado para mí no había. Era un momento, la verdad, de mucho cambio en el fútbol, donde los empresarios recién la industria se estaba desarrollando, los empresarios recién eh, hablo de los representantes, recién se estaban metiendo en el fútbol, por momentos estaban bien vistos, por momentos no, entonces yo estuve ahí en el medio y tomé la decisión de retirarme. Y, Nada más que una decisión personal. Walter, en ese retirarte empezás la carrera como entrenador joven, digamos. No, no ¿No tanto. tanto? No, 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 la realidad es que no empecé ahí. Yo tenía negocio, tenía negocio gastronómico y me dediqué a eso unos años y después, unos cuantos años, como 4 o 5 años, y después me dio las ganas de volver
al fútbol. Desarrollé en los negocios una parte de liderazgo importante con los empleados, entonces me gustaba eso bastante, el fútbol ya lo tenía adentro y un día me crucé con Pichi solito y me dijo Pichi si quería ir a Lanús, que estaba Nicolás Russo como presidente, me volví a acercar y ahí empecé mi carrera como técnico. ¿Y ahí tenías cuántos? Y esto estamos hablando de 11, 12 años atrás, más o menos. O sea, dejaste pasar un 40 tiempo. años, sí. Sí, dejé pasar un tiempo. No tenía claro seguir ligado al fútbol y me dediqué a unos negocios que tenía y después me dieron ganas de meterme. La realidad es que cuando me metí en el fútbol de nuevo, tenía mucha expectativa sobre lo que era liderar un equipo de trabajo. Desarrollo del fútbol lo tenía como profesional, como jugador, y tenía también mucha iniciativa de trabajar con juveniles. En ningún momento, desde un principio, tenía la intención de trabajar con profesionales. No era mi objetivo principal en ese momento. Sabía que tenía que hacer un camino. Si quería dirigir profesionales, tenía que hacer un camino largo. Había elegido hacer un camino largo porque al año siguiente de mi primer año como entrenador, me ofrecen ir como ayudante y no quise porque no estaba preparado, la verdad, no tenía intenciones de estar cerca de un plantel profesional porque no me sentía preparado y seguí un camino de juveniles mayores, el camino más largo a mi entender. Y ese camino es, después de Lanús, es Talleres. Es Lanús, sí, y después Talleres, 5 años en cada uno, casi. ¿Y, y por qué el salto al cambio, digamos, más a Talleres? ¿Cómo? ¿Por qué el cambio a Talleres? Porque un coordinador que estaba en Lanús, a él lo convoca Andrés Fassi Sí. y me pide que vaya con él armándole la metodología de juveniles en campo y a raíz de ahí me fui para Talleres. Y ahí a esa altura imagino que ya estabas consciente digamos, y tus ganas ya eran de dirigir absolutamente. Ya el negocio gastronómico había quedado muy atrás. Lo había dejado al año, vendí los negocios que tenía. No seguí con los negocios y me dediqué solamente al fútbol. Eh, no tenía esas expectativas de dirigir. Cuando voy a Talleres tampoco tenía la expectativa de dirigir primera división. Estaba muy metido en lo que era la metodología de trabajo en campo para juveniles. Y, y a raíz de tener algunos resultados positivos como entrenador, empezaron las ganas empecé a creer en mí, que podía estar a nivel profesional. Y eso es la reserva campeona de Talleres, ¿no? Esa es la cuarta división de Talleres que la dejo a mitad de año y a fin de año sale campeona y después la reserva que salimos campeones, bicampeones con Luca Bobaglio y después yo dirigiendo solo. Digamos, y en todo ese camino, ya ahí las ganas de dirigir primera estaban más cercanas. Ya cuando dirijo reserva en Talleres, que salgo campeón, ahí ya me decidí a ser un entrenador a nivel profesional. Ahí sí. Pero durante ese camino pasó de todo. Durante ese camino yo me fui preparando. Me fui preparando no solamente a nivel de entrenamiento, sino me fui capacitando, fui utilizando profesionales, muy buenos profesionales que tenía cerca y terminé de concretar las ganas en Talleres, porque con Talleres y la reserva el club estaba organizado como un plantel profesional. La reserva yo como entrenador tenía a cargo un cuerpo técnico completo, con psicólogo, con nutricionista, como un plantel profesional, más los jugadores que eran juveniles mayores, ¿no? Pero ya también la mayoría profesional también. Y ¿De qué ahí edad me dio, estamos? y ahí me dieron ganas de seguir a nivel profesional.
Y el primer llamado es de Quinteros. Después de la reserva de Talleres, como vi que ahí no tenía opción, que no me iba a dar la posibilidad Andrés, empecé a buscar por dónde entrar a dirigir. Eh, la- Surgió la posibilidad de hablar con el presidente de Godoy Cruz, que me contactó. Estaba hablando en ese momento con Los Andes también, que me había contactado, y en ese orden, y surgió la posibilidad de ir con Gustavo también, como alternativa. En principio le dije que no porque estaba en conversación con estos dos clubes. Los Andes me costaba un poco más porque la categoría después sabía que iba a ser un camino también largo para dirigir primera división. Iba a ser un poco más complejo, un club que venía con bastantes resultados a través de los años que no eran los que buscaban. Y como no se dio lo de Godoy Cruz y apareció la posibilidad de Gustavo, era otro camino en el cual yo lo aclaré con él, lo hablé, lo primero que hablé fue eso. Fue otro camino que podía tomar para sumar experiencia a nivel profesional, más allá de que lo hice como jugador, como entrenador, no tenía esa relación con el jugador actual y tomé mi rol como el que tenía que tomar con expectativa de sumar experiencia. Y esa experiencia es México y después Colo-Colo, ¿no? México y Colo-Colo en ese orden, sí. Y en Sí. ese camino, ¿cómo fue? O sea, porque imagino que era totalmente, lo marcás. El jugador había cambiado, el jugador que vos tenías es más joven, es muy distinto, digamos, cómo incorpora un joven o cómo recibe el mensaje un joven que un profesional. Sí, totalmente diferente, pero había hecho un camino de juveniles que me permitía estar más cerca del jugador en ese aspecto. Eh, creía, Creía que desde el lado metodológico, de metodología en campo, que lo tenía bien desarrollado, eso no tenía problema. Yo me sumé a un cuerpo técnico con un entrenador con mucha experiencia. Y en ese aspecto brindé lo que pude en relación a lo que necesitaba Gustavo, lo que él quería y sus formas. Eh, y a raíz de ahí empecé a ver qué necesitaba yo como entrenador profesional para desarrollarme. Vi una beta importante ahí en la comunicación con el jugador y estar cerca. Entonces tomé un rol más cercano al que toma un entrenador y empecé a desarrollarme en ese aspecto, en la comunicación y en la cercanía con el jugador para poder mejorar ese aspecto que creía que lo tenía que mejorar porque no tenía experiencia realmente. Y en el paso de Colo-Colo, igualmente, con ese rol que tenías, es bastante, tiene altos y bajos, una montaña rusa que fueron esos años, ¿no? Sí, arrancamos con un Colo-Colo que estaba mal, eh, con un plantel eh, que había arrancado con otro tipo de expectativas y después cayó y terminamos peleando la promoción, aún ganando 14 partidos, si no me equivoco. Eh, entonces ahí terminamos, nos salvamos del descenso, también algo histórico para un club tan grande. Y después al año siguiente salimos campeones. Y tuvimos altibajo, tuvimos momentos en Copa buenos, después terminamos quedando afuera, ganamos campeonato, ganamos Copa Chile. Sí, fue como Fue una como montaña rusa. todo, Como todo todo, un aprendizaje junto, ¿eh? de un extremo a otro fuimos, de un extremo a otro. De hecho, la experiencia de Colo-Colo, más allá que con nosotros estuvimos en pandemia, que no tuvimos la experiencia de pelear esa instancia con gente, y yo creo que aún que fue mejor eso que porque la presión hubiese sido altísima para el jugador y para nosotros.
ya fue alta a nivel personal, sin gente en la cancha por la pandemia. De la otra manera hubiese sido también bravo. Nos dio una experiencia terrible porque pelear abajo es muy diferente a pelear arriba. Y cuando después vamos a Vélez también. Llegamos a un club que el año anterior había peleado el descenso, entonces también nos dio experiencia en ese aspecto. O sea, en definitiva, a ver, entendiendo las palabras, fue un golpe de aprendizaje bastante fuerte. Sí, totalmente, totalmente. Sí, Gustavo, no sé si Gustavo alguna vez peleó el descenso en algún lado, creo que no. Para mí no, como entrenador, peleó, siempre estuvo arriba, tiene muchos títulos. Eh, a mí me había pasado como jugador en Lanús el primer año. Cuando debuto ese año también tenía cierta experiencia como jugador en ese aspecto. Era chico, eso sí, y sí te da un valor agregado, es algo totalmente diferente, una experiencia nueva que estar peleando arriba o en el medio, es otra cosa que al principio lo sufrís. En el medio lo sufrís y si te va bien, si salís ileso, es una experiencia única, porque la realidad que estás peleando en lugares de abajo, la presión es aún mayor que arriba muchas veces. ¿Te afectó en Ah, algo? ¿Más canas, más arrugas, en sí, algo? todo, todo. ¿Sí? Nah. No, yo trato de mantener un equilibrio, trato, pero el proceso generalmente va por dentro. No, 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 yo creo que los años te agrega todo. Un poco de todo, más allá del descenso. Te Pero no, metiste, te metiste en un tema interesante que es, ¿vos decís que con gente hubiera sido mucho peor? yo creo que sí. Creo que la presión de la gente, si la cosa arranca bien, te ayuda mucho la gente. Lógicamente te da un impulso también diferente, pero si en algún momento la cosa se pone media pesada, que los resultados no se dan, ahí no te juega tanto a favor, porque uno siente esa presión y la urgencia de la gente por el resultado. No. Así que me parece, de todas maneras, cuando llegamos a la promoción, la gente fue impresionante cómo se manifestó durante todo el camino hasta llegar al estadio. Walter, y en el momento en que te llama La Calera, vos ya ahí ya tenías hace tiempo decidido la idea de trabajar solo. Sí, sí. De hecho, yo se lo dije a Gustavo el primer día cuando hablé con él. Le dije, mira, Gustavo, la verdad que no sé si voy a estar con vos un año o 10, no sé, pero mi intención le dije que era dirigir. Era yo voy a ser de ayudante. Voy a hacer lo mejor posible para que a vos te vaya bien, pero mi intención va a ser dirigir. Y cuando surja la posibilidad te lo voy a decir eh, para ya de antemano que vos sepas que mi vocación es ser entrenador y me gustaría ayudar en el rol que me toca, pero ayudar y no solamente armar un entrenamiento, ser parte de un equipo de trabajo y después si surge la posibilidad en algún momento, bueno, lo hablaremos, pero ya él estaba, yo se lo avisé, se lo dije el primer día cuál era mi intención, ya estaba decidido. Y llegás a La Calera y la experiencia, volvemos al mismo tema, la experiencia de Colo Colo imagino que te sirvió, Muchísimo. con otra función, digamos. Y la de Vélez también, y la diferencia está que uno es cabeza de grupo, uno es el entrenador, ahí está la diferencia. Cuando empezás, hay cosas que te sirven de lo que viviste y hay otras que son nuevas, totalmente nuevas. La verdad que no haces experiencia en algunos aspectos, en el desarrollo con el jugador me ayudó muchísimo, pero después el que toma la decisión es uno. Entonces ahí cambia todo, antes ya no tomaba decisiones. Y eso es, es casi imposible de replicar. Eso es algo que un entrenador
en el cual vos seas el colaborador, te dé la posibilidad de desarrollarte y generalmente en decisiones no participás, sino en parte de un grupo, de una mesa de trabajo. Entonces fue totalmente nuevo y llegamos a una situación muy compleja. La verdad que teníamos 8 puntos de 45 en juego en la primera rueda. Y había un punto en juego para poder tener 9 que el club lo estaba peleando por la vía administrativa. El de Audax. El de Audax, así es. Así que el primer partido voy, me presento con Cobresal en El Salvador. Sí, dirijo sin haber entrenado al equipo, porque lo conozco antes de ir al partido y yo decido salir a la cancha. También de manera estratégica, ¿no? Que los jugadores sepan, normalmente el entrenador del primer partido lo ve de arriba, pero no había entrenador y decidí darle mi apoyo a los jugadores en ese momento, que ellos sepan que yo iba a estar con ellos en esa situación y bueno, perdimos ese partido sin haber entrenado un solo día y después de entrenar 3 días enfrentamos a Española de visitante y ese ganamos. 1-0. 1-0, sí, casi sobre la hora. Sí. Gol de Huerta, ¿no? Gol de Renato, así es, sí. Pero yo me refería, sí, o sea, es totalmente distinto el rol de 2 o de 3, digamos, al rol de tener que tomar las decisiones. Pero a lo que iba era la experiencia de haber pasado por esas situaciones antes. Sí, la situación de pelear el descenso y entender de qué se trata. Finalmente, cuando vos entras a un club y generalmente hay cosas que se repiten cuando un club está peleando abajo. Entonces, desde ese lado ya tenés un panorama preestablecido de alguna manera o una lectura de lo que más o menos te podés llegar a encontrar. En ese aspecto, sí, es parecido. Hay patrones muy parecidos. Pero por otro lado, también te encontrás con un plantel totalmente nuevo, con jugadores que vos no elegiste y que no sabes cómo reaccionan al momento, si realmente van a reaccionar, si realmente por dónde tenés que entrar, ¿sí? Por dónde va el convencimiento, cómo trabajar la parte anímica, que es la parte inclusive más importante, porque cuando entras a un plantel está mal, hay un plantel en crisis y como cualquier crisis, no entras de un día para otro en una crisis, mucho menos salís de un día para otro. Así que bueno, ahí a trabajar muchísimo en el aspecto anímico, sobre todo. Y cuando se logra el objetivo, ¿cómo te sentiste en ese momento? Y es como salir campeón. Te sentís como si salías campeón. Es raro. Una sensación de que no ganaste nada y lograste objetivos muy fuertes. Porque en definitiva a mí me contratan y la verdad cuando entro al mes me doy cuenta que nadie cree en nadie adentro de una situación de esa. Entonces hay pocos que creen por un lado, otro es el entrenador de nuevo, ni el dueño creía en mí, me parece, porque en definitiva tenía que hacer un cambio y me eligió, también tuvo una visión, pero muy reticente por el momento, todo el mundo. Entonces vos te encontrás, claro, un club lleno de gente que tiene no solamente conflicto o diferencias con otros, sino conflicto interno con las emociones, nada, muy raro todo. Y después termina todo el mundo al revés, es decir, todo el mundo unido cumpliendo un objetivo y cuando se cumple es tan importante que se asemeja
a ganar un campeonato y en definitiva evitaste algo, en realidad no ganaste nada, ¿no? Pero para uno mismo sí, la sensación es muy, muy parecida. Es relajarse en ese momento, es Oh, sacarte el sí, peso de te encima. saca, es increíble. A mí no me pasó en Colo-Colo, por ejemplo, porque no estaba, por eso te digo, es diferente, no estaba al mando, era segundo, tercero, ahí estábamos colaborando en esa situación, pero y con Calera yo sentí como que no sé, me habían sacado realmente, me habían sacado, pero no una mochila de la espalda, sino de la cabeza. Al otro día me sentí una persona diferente, al otro día de habernos salvado. Una presión muchas veces es inexplicable. Eh, la presión y el miedo al fracaso, el miedo a fracasar, el miedo a fracasar a lograr objetivos, esa inseguridad que uno tiene todo el tiempo, aún ganando. Siempre está en esas situaciones, el jugador, el entrenador, siempre está inseguro cuando vos estás peleando por esos objetivos. Me gustó tu frase y tu definición sobre el tema y sobre la presión que se debe sentir en ese momento. Es terrible, es muchísimo, muchísimo, es difícil de llevar adelante. Hay que ser equilibrado, hay que tener un horizonte claro cuando otros tampoco lo tienen. Entonces uno tiene que empujar muchísimo y tiene que trabajar para convencer fundamentalmente y para crear un ámbito de trabajo agradable donde las condiciones no están dadas, ¿no? En absoluto. Walter, pasa ese día, sacaste la mochila de la cabeza, no de la espalda, y te ofrecen seguir, y ahí es armar el equipo tuyo, porque ahora es tuyo. Ahora una expectativa y una responsabilidad totalmente diferente también, muy diferente. Esta es la verdad que es una profesión en la cual todo el tiempo te está exigiendo tomar buenas decisiones, todo el tiempo estás expuesto al análisis ajeno, al análisis interno, todo el tiempo estás al filo de acertar y de errar, entonces es bien, bien atrapante y después también la responsabilidad de armar o de participar en el armado de un equipo, y ahí es donde también uno va haciendo experiencia, porque en definitiva tampoco había armado un equipo yo. Esa es la realidad. Había elegido jugadores, pero en ningún momento había armado un equipo. Tenía claro en la teoría cómo hacerlo y en la práctica no tenía la experiencia. Recién este año hice una experiencia en ese aspecto. Porque imagino que vos tenés en el ideal, en tu cabeza un ideal, perdón, pero claramente después ese ideal no necesariamente se da en el papel, digamos. En Eh, las opciones, claro, claro. a vos te puede gustar Sí, Messi, te voy a decir, para ponerte un claro, nombre. pero vos podés tener un ideal de jugador. En realidad, uno empieza a armar en relación al presupuesto que tiene. Esa es la realidad. Entonces, vos más o menos vas sabiendo qué tipo de jugador podés tener. Más allá del nombre, creo que es fundamental hacer un armado con características de jugadores, más que con nombre. El mejor nombre del momento a tu nivel económico. Eso está claro, porque en principio no te asegura absolutamente nada, pero en principio sí te da una base. Y a raíz de ahí, es mi forma de verlo, ¿no? Pero no digo que sea la verdad, sino a raíz de ahí uno lo que va haciendo va equilibrando el equipo en relación a la idea que tiene de juego, al modelo y a las características de los jugadores. Y la idea y el modelo es lo que querés hoy, en lo que muestra la calera? Está en desarrollo,
Con pelota sí. Después hay otros aspectos que es un poco, que es difícil de lograr. La parte que a todos los que nos dedicamos al fútbol menos nos gusta, que es la parte sin pelota. El equilibrio ese que uno tiene que tener o que por lo menos a mí me gusta eh, tener como equipo, ¿no? Es decir, ser equilibrado en la fase ofensiva y en la fase defensiva. Creo que es un equipo todavía en desarrollo, porque vinieron 14, 15 jugadores. Acá no había una base, no quedó una base de jugadores en relación al año pasado. Que en este caso podría tener lógica en el sentido de que terminó peleando abajo. Pero a Calera le pasa todos los años. Y eso claro, a Calera es la lógica del club, esa. Todos los años cambia, no tiene una base. Yo creo que el año que peleó con Bogdoda creo que venía de una lógica diferente. Venía con 2 o 3 años de una base y terminó peleando, entrando en Copa ese año. Y eso entre comillas, sería como algo ideal porque el proceso entre jugadores, por ahí el entrenador cambia, pero entre jugadores hay mucho más conocimiento. O sea, Sí, armar esas pequeñas sociedades. Claro, y te lleva hasta que vos depurás un plantel en relación a lo que querés y lo vas conformando, te lleva 2, 3 años, te diría. 3 años para encontrar un pico importante de rendimiento con un conocimiento importante entre los jugadores. Pero eso, digamos, igual lo sabías teniendo en cuenta el club que llegabas. Sí, totalmente claro, sí, lógico. Sí, sí, lo sabía. Y también había tenido una experiencia ahí, también me había desarrollado en juveniles, porque todos los años en juveniles te cambia la categoría. Vos no seguís con la misma categoría. Entonces vos tenés, un ejemplo, tenés la 4ª división, juvenil mayores, que es una categoría determinada, ¿no? Un año determinado. Al otro año te llega otro año. No tenés lo mismo. Entonces vos, tu idea la tenés que empezar a desarrollar de nuevo. O sea, la idea se mantiene, los intérpretes cambian. Cambian los intérpretes, vos la idea no la cambiás, vos tenés una idea matriz que no se cambia, se adapta, no se cambia en realidad la idea. Vos la podés adaptar a determinadas características de jugadores. Yo te puedo dar un ejemplo, de si no le cuesta salir jugando a los centrales, entonces vos por ahí salís jugando a raíz de una segunda jugada, pero los volantes juegan, o metés un volante, no sé, buscás alternativas, entonces vos no salís jugando porque tomás demasiado riesgo. Otros van, yo me adapto a los jugadores y no los jugadores a mi idea. Entonces, si los centrales no pueden salir jugando, yo jugaría a raíz de otra. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que te van cambiando los jugadores año a año en juveniles y vos tenés que adaptarte y empezar de nuevo. Entonces, a mí eso me sirvió en Calera, por ejemplo, de juveniles. Eso me sirvió mucho. Cómo adaptar el proceso lo más rápido posible, como que el jugador entienda la idea, desarrollarla en el día a día y llegar al torneo con un funcionamiento aceptable y desarrollarlo en el torneo y no empezar a desarrollarlo cuando empezaba la competencia solamente, ¿no? O empezar a buscarlo ahí. Entonces, bueno, arrancamos bien, tuvimos picos altos y no tan altos y ahí estamos en ese proceso de crecimiento como equipo. Ahora es curioso porque incluso el otro día Aranguis dice la Calera jugó muy bien contra nosotros y después bajó rendimiento en otros partidos. ¿Sentís que en el partido que perdiste contra la U fue una muy buena demostración? No coincido, lo escuché, no coincido, creo que son más frases hechas que otra cosa. Desde el funcionamiento, porque después jugamos con Huachipato, que venía primero y ganamos, y jugamos mejor que con la U. Y después tuvimos picos de funcionamiento muy buenos, no logramos resultados, y otros
que no funcionamos tan bien. Parte del proceso, porque en definitiva la U de Chile continúa con una base importante y sumó 2, 3 jugadores, entonces eso te da la posibilidad de funcionar de determinada manera. Y nosotros sí tuvimos otros rendimientos muy buenos, con Palestino lo hicimos muy bien y terminamos perdiendo sobre el final. Así que creo que estamos dentro del proceso del desarrollo de la idea. Lógicamente que esto va a durar lo que acompañen los resultados, porque los procesos en fútbol profesional se sostienen a raíz de resultados. Así que creo que bueno, hoy estamos en una posición expectante, con una posibilidad el fin de semana. Este próximo partido con Auda de seguir en Copa, en zona de copas y podemos sacar un buen resultado. Así que ahí estamos en un proceso de mejora constante y viendo la posibilidad de afinar esto que parece sencillo y no es tan sencillo, ¿no? De funcionar como equipo. ¿Cómo ves la actualidad del fútbol chileno, el campeonato? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Qué le mejorarías? Creo que está muy competitivo, la verdad, a nivel local. Eh, son, yo mejoraría algunas canchas, haría mucho hincapié en esa cosa. Sería importante porque en definitiva es un elemento fundamental para poder desarrollarse. Con respecto a lo de siempre, al cronograma, cómo se van armando, horarios, viajes y todo eso también sería mucho más fino a la hora de ejecutar, sobre todo e inclusive también con los equipos que juegan Copa, para hacer mucho más competitivo el torneo, tengo ninguna duda. Estoy con respecto a la regla sub-21 también le daría una vuelta de rosca porque creo que los jugadores ahí se exponen a algo que muchas veces no están preparados y yo creo que todo eso haría un torneo mucho más competitivo. De todas maneras, los equipos que participan en Copa hoy por hoy lo están haciendo bien. En el tema del sub-21, ¿sentís que el joven hoy tiene la tiene más fácil para llegar? ¿Esa es la frase? Porque en No, definitiva, no la tiene más fácil. No sé si la tiene más fácil. Tiene pros y contras eso para el joven. Yo creo que tiene más contras que pros. Porque en definitiva te utilizan para cumplir una regla y muchas veces no estás preparado. Entonces, en realidad te ponen, pero te hacen cumplir una regla muchas veces. Te ganaste el lugar, está claro, como dentro de los jóvenes vos te ganaste el lugar, pero no necesariamente quiere decir que estés preparado para competir a nivel profesional y todo el conocimiento que requiere esa competencia. Entonces, a veces te puede ayudar. Inicialmente es como algo paliativo para vos en tu carrera. Te ayuda, pero ¿cuánto te expone? ¿Cuánto te da la posibilidad de crecer? ¿Realmente o te da más posibilidad de frustrarte que de crecer? No lo sé. La verdad no lo sé. Yo he visto muchísimos jugadores con mucha capacidad, pero en pleno desarrollo. Y no tuvieron esa capacidad para sostenerse e imponerse como juveniles. Yo prefiero un juvenil que se imponga. Y si no, que tarde en madurar un par de años más, pero que llegue por mérito propio y no por una regla que muchas veces no te protege la regla como juvenil. Te expone de más y te expone a posibles frustraciones y fracasos también. Porque muchos cuando pasan la edad de la regla, no siguen jugando. No siguen jugando como profesionales, sino no son titulares en su equipo, no los eligen. Y creo que hay un porcentaje muy alto de que le pasa eso. ¿hay algún equipo que te gusta, que vos pagarías las entradas por verlo? ¿En Chile? Sí. A mí me gusta el fútbol.
La verdad, a mí me gusta el fútbol. Yo pagaría entradas para ir a ver muchos equipos de los que están hoy, sobre todo en buenos momentos. Siempre algo uno aprende, siempre algo tiene para rescatar de los equipos cuando están peleando, cuando están arriba, y muchas veces, aún no estando arriba, también te muestran cosas interesantes. Yo soy hincha de fútbol, así que yo pagaría una entrada por ir a ver cualquier Bien, equipo. bien tirada afuera. Te cambio la pregunta. ¿Le copias algo a algunos entrenadores? No, no, la verdad que no. ¿No? Puede ser que haga cosas parecidas uno a otro, pero copiar, No no. sé, qué sé yo, una Bueno, pelota parada de, por decirte, no, alguien que vos conozcas, vos sí, se Barrio. puede. Sí, sí, no, si veo algunas cosas que puede ser interesante, la analizo bien y si se puede hacer, sí, lógicamente. Sí, sí, yo creo que igual de todas maneras todo el mundo copia a todo el mundo. Es decir, nadie hace las cosas porque solamente le nacen. Algo vio, algo adaptó, algo de algún lado sacó algo más allá de la creatividad que pueda tener cada uno. ¿Qué jugador te sorprendió en Chile? Campeonato estoy hablando. En Chile hay muchos jugadores que me gustan. La verdad que hay muchos jugadores que juegan bien. Cepeda, la verdad que me sorprendió. También venía de otra categoría, se adaptó muy bien. Eh, Jugadores que fueron. Y si se me vienen, la verdad que muchos jugadores a la cabeza. Tengo. A ver, Madrid es un jugador que me gusta, que creo que puede dar mucho más de lo que da. Hay jugadores chilenos que realmente juegan bien y que pueden dar algún salto de calidad a otras categorías. Lo hicieron mucho estos jugadores que fueron a Argentina, ¿no? Sí. Loyola, que acá parece que están en cierto nivel y se adaptan y dan un montón de alternativas a su juego y van creciendo con la liga también. Sí, de hecho, Loyola casi estaba jugando en tercera división hace 2 años. Claro. Y en Huachipato no estaba participando, ¿no? En su En la momento. primera etapa, no. En la primera etapa no. Pero tengo entendido que tiene una mentalidad de crecimiento importante, que eso es muy bueno. ¿En qué se diferencia viviendo en los dos lugares el futbolista argentino con el chileno? ¿Qué diferencia notas? No estoy hablando de lo futbolístico, estoy hablando La idiosincrasia de cómo toma el fútbol, fundamentalmente. Y cómo va creciendo en relación a la profesión. Es totalmente diferente. Un país como el de Argentina, desde las raíces y la organización, mucho, con mucha más exigencia que que la que tiene acá el fútbol chileno. Y creo que ahí radica la diferencia en la competencia a nivel local, en las formas, en cómo se desarrolla, ¿no? Después, a nivel profesional, puede ser una liga es diferente a la otra. Eh, pero creo que el jugador sí tiene es un jugador como más, el jugador argentino es como más luchador en ese aspecto. E igual hago un paralelo con el país, me parece que Chile, un país que no vive plenamente del fútbol, a diferencia de Argentina y Brasil en Sudamérica, por ejemplo. Eh, un país que económicamente tuvo 20 o 30 años muy estable, entonces no necesitó tanto de fútbol. Argentina, un país que vive el fútbol y necesita del fútbol, al igual que Brasil, entonces ahí también radica
un poco la diferencia. De todas maneras, el jugador chileno técnicamente es muy bueno y eso muchas veces se nota, sobre todo con estos jugadores que fueron a nivel internacional y a que van a otras ligas y se adaptan rápido. Ya para el final, ¿entrenadores de Chile hablas con ellos? ¿Tenés diálogo? No con muchos, no, cuando me voy cruzando así, pero no de conocerlos. En realidad no los conozco, me lo he cruzado y he hablado con varios. ¿Te gusta alguno en especial, algún entrenador chileno? Yo respeto muchísimo al entrenador chileno, lo respeto muchísimo porque en realidad, primero porque estoy en un país que me dio la posibilidad de desarrollarme como profesional y eso lo respeto y lo valoro. Por otro lado, el entrenador lo respeto chileno porque tiene que imponerse en su país porque también le traen entrenadores de otros países, de otras ligas y tiene que remarla de un lugar diferente. Eh, y siempre muchos han hecho muy buenas campañas. Y siempre alguno está peleando ahí, demostrando que pueden estar al nivel de cualquier entrenador como nosotros que venimos de otro país. Así que la verdad los respeto, no los conozco muy a fondo a cada uno, sí puedo ver la intención que tienen a la hora de jugar. eh, y lógicamente que también eso te va dando los momentos, ¿no? De los equipos. Que un entrenador destaque más o destaque menos viendo los momentos. En algún momento Núñez con Magallanes lo hizo muy bien, ese Magallanes jugaba muy bien y lo hizo muy bien. Eso después le dio la posibilidad de ir a Católica y no tuvo la posibilidad ahí de desarrollar su juego, entonces, pero sí mostró cosas interesantes. García Ñublense ha mostrado cosas muy interesantes también y también le fue muy bien. ¿Sí? Después no logró hacerlo en otros clubes, pero hay momentos que pueden ser de los entrenadores para destacar. Y es raro igual que un entrenador como Huerta lleve 8 años en un club. Huerta, por ejemplo, 8 años en un club con momentos muy buenos, con posibilidad de salir campeón. Bueno, salió campeón, ¿no? En algún No, no, momento, Huerta no. no Huerta no, pero Cobresal, digo. Eh, y Huerta ahí peleando el campeonato muchas veces durante esos 8 años con su forma. Entonces, son entrenadores que lo pueden hacer y lo hacen muy bien. Entonces, pero la diferencia está que cada uno tiene una idea diferente, el condimento en la forma de cada uno que para nada, en mi opinión, es juzgable. Cada uno utiliza su forma y lo importante es poder desarrollarla y tener la capacidad de lograr jugar de la manera que a vos te interesa o hacer jugar a un equipo de la manera que te interesa y eso es muy complejo. ¿Por qué crees que a la selección chilena no le va bien? Creo que está con un recambio importante. Creo que ha tenido una generación ganadora con muchos jugadores en Europa que eso potenció y, y a medida que esos jugadores fueron dejando su proceso en la selección, empezó a haber un recambio eh, en el cual hay una adaptación totalmente diferente, a un nivel totalmente diferente. Y hoy creo que Chile tendría que trabajar para exportar más jugadores a Europa y poder tener una selección que compita a nivel sudamericano mucho mejor de lo que está compitiendo. No hay ninguna duda que va a haber a futuro jugadores que lo puedan hacer. Sí, creo que en esto que hablábamos anteriormente, esto que me preguntabas, mejorar la liga y la posibilidad de que jugadores vayan afuera, aún siendo Argentina también, una liga que creo que hoy está por encima de la chilena, a nivel general es muy competitiva.
le va a hacer bien al fútbol chileno porque va a potenciar a sus jugadores. Walter, esta es más de tu vida. ¿El mejor entrenador que tuviste y por qué? Creo que porque fue en mis inicios y venía de una escuela muy prestigiosa, que es la escuela de estudiantes de La Plata. Miguel Russo creo que me ha dado muchas herramientas como jugador. He aprendido cosas también que hoy traslado al jugador, intento trasladar. Sí, si bien mis formas son diferentes y he aprendido de muchos entrenadores que tuve, eh, creo que él me marcó en la forma de ver el fútbol, no como entrenador, sino como persona, y la responsabilidad de llevar este trabajo adelante. En eso me marcó mucho porque era gente de fútbol plena, como toda la escuela de estudiantes de La Plata, dedicada al fútbol y con mucha pasión y con mucha dedicación, más allá de que te guste o no la forma de jugar. Era gente trabajadora de fútbol y muy fina a la hora de analizar, muy metódica, y eso a mí me marcó muchísimo. Y como compañero, el mejor jugador que tuviste como en tu equipo. Jugador, no como compañero. Y lo que pasa es que tuve muchos compañeros. Yo creo que uno que a mí me gustaba mucho era Fernando Galeto. El volante central. Sí, para mí era un crack. Era un jugador, un compañero que yo sabía que le podía dar la pelota y no la perdía. A mí tuve muy buenos compañeros y eh, Cassini también. Bueno, jugué con mucha gente en estudiantes también. La Bruja, ¿De Bruja Verón? la Bruja Verón tuvo un tiempo, después se fue a Boca. Ya se veía que iba a ser un fenómeno de fútbol por la capacidad que tenía. Muchos jugadores eh, de renombre. Martín también, lo enfrentaba a Palermo. Bueno, también un luchador, y se veía algunas cosas que tenía, después explotó, termina aprendiendo, explotando. Muchos jugadores que después terminaron siendo muy buenos en su carrera y Fernando, la verdad, a mí me sorprendió. Había llegado de Belgrano, de Córdoba, que estaba en otra categoría en ese momento, se adaptó y después terminó siendo figura, termina yendo a la selección y a San Lorenzo. Y Si no el me Walter equivoco. Lema, niño, ¿como quién quería ser? ¿Como qué jugador quería ser? Con Maradona. ¿Eh? Pero, bueno, está Claro, bien. quería, vos me preguntaste qué quería hacer como de niño. Pero en tu puesto, digamos. En mi puesto, bueno. Había muchos, en ese momento había jugadores a nivel. En Colombia estaba Freddy Rincón, me acuerdo de un volante mixto que tenía Leonel Álvarez, pasaban por buenos momentos en esa selección colombiana, que yo me acuerdo de ese momento muy buena. Bueno, también el Negro Enrique, un jugador muy bueno también en ese puesto, que después lo fui viendo a medida que fui creciendo y lo conocí porque terminé jugando con él como compañero, un fenómeno también. Esos jugadores en ese momento me gustaban mucho. Había cosas que eran muy, bueno, y a nivel internacional, Rijkaard, y había varios volantes que eran muy interesantes, eh, sobre todo en ese momento en Italia. Es decir, la Premier del 90 era Italia, ¿no? La liga italiana. Claro, finales de los 80, principios de los 90, a partir del Milan y Claro. a partir de eso. Yo a partir de Milan, sí, ver la liga italiana, que era fantástica en ese momento, bueno, ahí con la participación de muchos argentinos, ¿no? También. Perfecto, Walter.
¿Te gustó la entrevista? Buenísimo, Leo. Muy bueno. Sí, Muchas gracias.